Buenas tardes, hermanos, hermanas de Jezreel y quienes pudieran estar viendo este video. Un Viernes Santo diferente, pero igual de significativo, que cada viernes que la iglesia celebra para recordar la obra de nuestro Señor Jesucristo realizada para nuestra redención en la cruz. En la cruz el Señor Jesús nos ha dado la salvación. Y en su palabra, en estos tiempos que vivimos, sigue diciéndonos que con su poder nos librará de la peste destructora. Esa es nuestra confianza, pero no por ello somos indulgentes y no somos precavidos y obedientes ante lo que las autoridades nos piden en esta pandemia que vivimos. Por ello, esta forma distinta de compartir el mensaje en esta tarde. El nacimiento de Jesús en Belén y su muerte en la cruz son los pilares de nuestra fe. Son las dos verdades que sostienen nuestra vida, junto al hecho de que lo que hoy recordamos no es el final. Tenemos la esperanza gloriosa de que celebraremos la resurrección del Señor el domingo. Pero hoy tenemos una experiencia diferente, enriquecedora, porque nos está permitiendo aprender de medios y recursos para compartir el mensaje de Dios que tal vez no todos habíamos usado. Enseguida, 7 hermanas y hermanos de la iglesia presentan las palabras de Jesús en la cruz. Les sugiero que al final de cada palabra detengan el video y como familia o en lo personal, si estás solo viéndolo, hagas un alto, entones una alabanza a Dios o hagas una oración en donde reconozcas lo que Dios te ha hablado con esa palabra y de qué manera te comprometes con Él. Con la certeza de que Dios les bendecirá en esta tarde, iniciamos con una palabra de oración. Bendito Dios, en tu nombre presentamos este mensaje a tu iglesia con la petición a ti de que permitas que cada palabra llegue a un corazón dispuesto y sea de bendición para su vida, y con el agradecimiento por lo que tú ya has hecho en cada uno de los hermanos que han participado en este video exponiendo tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Comenzamos. Buenas tardes, hermanos. En esta tarde me toca hablar del libro de Lucas, capítulo 23, versículo 34, donde dice Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este es un tema muy difícil, aunque sea un solo versículo, pero cuánta verdad encierra. Estudiando a fondo este versículo me doy cuenta de que mucha gente está resentida o estamos resentidos o lastimados porque no ha perdonado o no hemos perdonado. La persona que ofendió ni cuenta se da del daño que ha hecho. Anda feliz mientras que la persona ofendida está enferma, está en cama o quizá a lo mejor ya murió. La naturaleza humana nos llama a la venganza, nos insta a desquitarnos de lo que nos hicieron. Pero Jesús dice que debemos amar al que nos hace daño. En Mateo 18:21, Pedro le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dice: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Sabemos que es muy difícil, pero con la ayuda de Dios todo es posible. No deja de sorprendernos cómo la gente que fue testigo de milagros sobrenaturales no llegaron a arrepentirse ni a seguir las enseñanzas de Jesús. Él no buscaba aplausos, sino su compromiso. La gente de su pueblo no podía imaginarse que alguien que había sido criado entre ellos por un simple carpintero anduviese ahora enseñando como maestro y haciendo milagros.
En Juan 5:43 Jesús dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. En Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no solamente hijos de Dios, también les da la promesa de la vida eterna. Es increíble cómo al entrar a Jerusalén, lo reciben tendiendo mantas a su paso. Toda la multitud se gozaba, alababan a grandes voces a Dios por las maravillas que habían visto y decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y más tarde buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo matarle, porque temían al pueblo. A Jesús le pusieron unos clavos en sus manos y en sus pies, una corona de espinas en su cabeza, una lanza en su costado, y aún así se dirige a su Padre y dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús perdonó siempre y hasta el final. Aún estando colgado en la cruz, en ese último momento Él está cumpliendo las palabras dichas en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Es cierto que nos han ofendido profundamente, pero también es cierto que nosotros lo hemos hecho a otras personas como humanos. Nada más vemos lo que nos hacen, pero no lo que hacemos. Es tiempo de ponernos a cuenta unos con otros. La palabra del Señor está para aprender a perdonar. Esta es una lección que nos da Jesús. Pensamos que callando se resuelven los problemas. Echemos un vistazo a nuestro interior. Quizá tenemos guardado un gran resentimiento. El mensaje es que debemos perdonar. En Isaías 53, del 3 al 7, dice su palabra, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. En este tiempo de cuarentena, volvamos los ojos a Dios. Pidamos entendimiento para saber qué nos quiere decir. Estemos a cuentas con Él. El tiempo es bueno para arrepentirnos. Dios les bendiga. Queridos hermanos, permítanme hacer una oración para solicitar al Señor de señores que permita que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros y me permita transmitir la palabra en una forma simple, en una forma correcta. Señor mío y Dios mío, gracias te damos, Señor, por darnos un día más de vida, por darnos la oportunidad de estar una vez más en este mundo. Tú, Señor, que eres el Alfa y el Omega, que eres Señor de milagros, te pido que me permitas que el Espíritu Santo se manifieste entre nosotros. Amén. Amigos, les voy a platicar sobre la palabra que está en Lucas 23, 42 y 43. Es la segunda palabra que Jesús pronunció cuando estaba en el madero. El versículo 42 dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El versículo 43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este versículo se hizo estragos en mi mente, en mi paz, en mi quietud, porque no entendí nada. Siempre he sido una persona inquieta que analiza
lo que entra a mi mente. Tengo que digerirlo, tengo que entenderlo, tengo que comprenderlo. Y mi comprensión es muy limitada. Para después poderlo bajar al corazón y de la boca expresarlo correctamente como debe ser. Y no entendí nada porque yo le preguntaba a Jesús, Señor, cuando tú estuviste 3 días y 3 noches en la tierra, como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, lo que es Dimas el buen ladrón estuvo contigo. No lo creo. Estuvo presente cuando todo el infierno, todo el Hades, dobló rodilla ante ti, ante tu grandeza y ante el peso de autoridad doblegarse bajo la tierra, en la tierra y en los cielos, en la eternidad, porque tú lo has hecho. Esas preguntas fueron haciendo dudas en mí. Cuando ese mismo versículo lo empecé a buscar en diferentes Biblias, en diferentes escritos, y hasta que llegué a Reina Valera 90, ahí me fue aclarado. En Reina Valera 90 dice, en 1990 dice, te aseguro hoy, estarás conmigo en el paraíso. Y esa coma que tardó 30 años en llegar, me dio la paz, me dio la quietud y el sosiego a mi alma. Y entonces pude entender que si una coma me quita el sueño, si por una coma no pude dormir, si por una coma no comprendía la palabra, ¿cómo voy a poder comprender la grandeza de la Biblia? ¿Cómo voy a comprender el océano infinito de sabiduría que es la palabra de Dios cuando mi barca es muy pequeñita para surcarlo? Los bendigo en el nombre de Jesús a todos ustedes, amigos. Amén. Hola, buenas tardes. La palabra que me tocó a mí en turno es cuando Jesús le dice a su discípulo y a su madre, mujer, he ahí tu hijo, y al discípulo le dice, he ahí tu madre. Y dice la palabra que desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Por la situación en que estamos pasando a nivel mundial, mucha gente se fue sin poder realizar muchos de sus sueños, pero los que estamos aún aquí podemos reflexionar. Si supieras que estás a punto de morir, ¿qué harías? ¿Cuál sería tu última voluntad? Te presento 7 posibles situaciones por las cuales pasó el Señor Jesucristo, y es un ejemplo que las decisiones que Él tomó mucho antes de morir. Hay 7 cosas posibles situaciones que podemos pasar nosotros cuando estamos a punto de morir. Puede ser que quieras hacer un testamento, que quieras despedirte de tus seres queridos, que quieras reconciliarte con alguien con quien has tenido diferencias, que quieras poner en orden tu vida, que quieras decirle a alguien que lo amas, que quieras reconciliarte con Dios, o te preguntarías, ¿qué hay después de la muerte? Yo te presento qué fue lo que hizo Jesucristo cuando Él pasó por esta situación, igual que la que estamos pasando nosotros. No sabemos si vamos a vivir, si vamos a morir, no sabemos, pero sí hay una respuesta para todo esto. En primer lugar, dejó un testamento. Cristo dejó un testamento, porque donde hay un testamento, dice la Biblia en Hebreos 9, 16 al 17, es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. La vida de Cristo y su voluntad quedó escrita en la Biblia, su testamento está ahí, por eso se llama Nuevo Testamento. El antiguo era cuando vivíamos bajo las obras de la ley, pero ahora estamos bajo la gracia. Otra posible situación,
como lo mencioné en un principio, sería que desearas despedirte de tus seres queridos. En esta ocasión, el Señor Jesucristo en la cruz se está despidiendo de su mamá. Le dice, mujer, he ahí tu hijo, y le presenta a Juan, su discípulo, para que él se haga cargo de ellos. Una madre ve morir a su hijo y un hijo no quiere ver que su madre quede desamparada. Es la situación que está en la cruz, es la situación por la que está pasando nuestro Señor Jesucristo. No quiere dejar desamparada a su mamá. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos morir y dejar a buen resguardo toda nuestra familia? Otra posible situación que pudiéramos enfrentarnos es que nos reconciliáramos con aquellas personas con las cuales hemos tenido diferencias. Jesucristo también hizo esta parte. Dice en Efesios que Él es nuestra paz, porque de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia, dice en Efesios 2, 14 al 16. O sea que nosotros no estábamos reconciliados con Dios y Él vino a reconciliarnos con Dios. Igual tú puedes hacer esto con tu familia. Reconcíliate ahora que aún tienes tiempo, no solamente con tu familia, sino que con aquellas personas a las que hayas ofendido. Otra posible situación que presenta y resuelve nuestro Señor Jesucristo es poner en orden su vida. Dice en Juan 17, 1, 2, que Jesucristo, orando con el Padre, dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. Y dice lo que dejó a sus discípulos. Dice, la gloria que me diste, yo se las he dado también a ellos, para que sean uno así como nosotros somos uno. Entonces Jesucristo, antes de partir, no dejó ni un solo pendiente en su vida. Todo lo que tenía que resolver, lo resolvió. Todo lo que tenía que hacer, lo hizo. Así que esa sería lo mejor para cada uno de nosotros, que todo lo que tuviéramos que hacer, lo dejáramos hecho. Haz una lista de aquellas cosas que siempre has querido hacer y no las has hecho. Dios nos invita a hacer esto más seguido para que tengamos una buena salud mental. Cuando dejamos hecho todo y en paz, tenemos una buena salud mental y emocional. Haz todas aquellas cosas que has estado posponiendo contigo y con tu familia. También otra de las cosas que pudiéramos hacer en esta contingencia es decirle a todas las personas que amamos precisamente que las amamos. Jesucristo antes de morir también puso en orden su vida diciendo, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Él es el mejor ejemplo de amor del mundo. No solamente nos amó verdaderamente, sino que lo demostró en la cruz. Así que lo más hermoso que podíamos hacer en este momento es decirle a alguien que lo amamos, a nuestra familia. Yo los amo de verdad, son lo más importante para mí. Después de Dios, mi familia es lo más importante. Y a causa de mi familia, a causa de que uno de mis seres queridos estaba a punto de morir, yo me entregué a Cristo. Eso lo saben muchos de ellos. Así que dile a tus seres queridos cuánto los amas y demuéstraselos con obras. Otra de las cosas que podríamos hacer cuando estamos en una situación difícil es reconciliarnos con Dios. Cristo, antes de morir, un día antes, dice que fue al huerto de los olivos a orar. Y siente gotas de sangre corriendo por su frente porque estaba a punto de decir algo bien importante. Y dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esto lo dijo porque temía estar fuera de la voluntad de Dios. Los seres humanos hemos estado muchas veces sin darnos cuenta fuera de la voluntad de Dios. No nos hemos dado cuenta que hemos actuado en contra de Dios. Es tiempo de recapacitar qué hemos hecho mal. ¿Qué hemos hecho mal contra el prójimo, contra la naturaleza, contra Dios y hacer su voluntad para no encontrarnos luchando en contra de su voluntad? Otra de las cosas que dejo por último, la última,
Es preguntarte, ¿qué hay después de la muerte? Todos los seres humanos nos hemos preguntado esto, ¿qué hay después de la muerte? Jesús dijo en la cruz, le dice al ladrón, había un ladrón a su izquierda y otro a su derecha. Le dice al de su derecha, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si tienes dudas sobre esto, Cristo despejó esa duda. ¿Por qué le dice al ladrón que estaba a su derecha? Porque creyó en él y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si tú crees que Cristo pagó por ti en la cruz y aceptas esta verdad en tu corazón y en tu mente, verás el paraíso como Él lo prometió. Todo esto hizo Jesucristo en su paso por esta vida, desde su nacimiento hasta su muerte. Haz tú lo mismo. Gracias. Dios te bendiga. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. A mí me tocó el texto Mateo 27:46, donde dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado o por qué me has abandonado? Hermanos, yo creo que todos pasaremos por situaciones desagradables. No sé, hermanos, tal vez, probablemente, la pérdida de un ser querido, la noticia de un familiar con cáncer, el divorcio con su pareja, la noticia repentina del accidente de donde murió su hijo o esposo, el secuestro de un hijo, y les pudiera mencionar muchos ejemplos, hermanos. Pero a donde quiero llegar, hermanos, es cómo reaccionaríamos nosotros a través de esas situaciones tan adversas. ¿Estaríamos todavía confiando en Dios? O no sé, hay mucha gente que se desanima y piensa que Dios ya lo abandonó, o que Dios no está al tanto de todo, no está al tanto de la situación. Son mil preguntas que nos podíamos hacer, hermanos, ¿sí? El mismo Job, hermanos, deberíamos aprender mucho de Job, cómo él, todas las situaciones que pasó en un solo día, cómo perdió sus bienes, perdió todos, la muerte de sus hijos, la enfermedad de lo que le cayó en la sarna en su piel, y aún así él siempre, él no renegó y siempre estuvo confiando de que Dios lo iba a sacar adelante. Amén. El mismo Señor Jesús, él, en cierta ocasión, él fue al Getsemaní, hermanos, y fue a orar con sus discípulos. Y al estar orando, hermanos, dice que era su tristeza y su angustia muy fuertes. Dice que al orar intensamente, su sudor, hermanos, era como intensas gotas de sangre que le corrían. Amén. Porque él decía, él sabía ya lo que le iba a acontecer, ¿sí? Y decía, Dios mío, que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Él ya sabía lo que le iba a acontecer, como les digo, y horas más tarde, hermanos, él fue tomado preso para llevarlo a la cruz. Pues nada es comparado, hermanos, con lo que sufrió nuestro amado Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya sabemos todo lo que él pasó, hermanos, cómo él lo azotaron con, pues, no, esos, esa parte de ese látigo, hermanos, que estaba ponzoñoso, grueso, hermano, el filo que traía, y le arrancaba la piel de la espalda, hermanos. eh, Aún la corona de espinas, aún ya siendo allá él crucificado, hermanos. ¿Saben cuántas horas duró él allá, hermanos, después de haber sido él latigado, azotado? Duró 3 horas, hermanos. 3 horas allá colgado en la cruz. Amén. Y todo fue por amor hacia nosotros. Amén. Dice que él sufrió todo el peso de la ira de Dios, hermanos. Él llevó todo el pecado de todo el mundo. ¿Sí? El justo por los injustos, hermanos. En 1 de Pedro 2:24, hermanos, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Amén. Él lo aguantó todo por nosotros, hermanos. Lo soportó todo por su amor hacia nosotros. Hay un texto muy bonito, hermanos, que dice allá en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, hermanos. Espero que sea de gran bendición, hermano. Dios me los bendiga. Amén. Buen día, hermanos. Me toca hablar de una de las 7 palabras de la pasión de Jesús. Tengo sed. ¿Saben lo que es el vinagre? El vinagre es un líquido mezclable en agua muy agrio. Tiene entre 3 y 5% de alcohol, que al tomarlo produce endormecimiento en el cuerpo. Tengo sed. En verdad, ¿saben ustedes lo que es tener sed? ¿Se imaginan a nuestro Señor Jesucristo, después de haber sido azotado por esa vía tan dolorosa, cargando una pesada cruz, haber sido clavado y en ella elevado, sangrándole sus heridas de sus manos, de sus pies y de los golpes que había recibido, y en su frente, por una cruz puesta con tanta fuerza? Todo esto lo padeció Jesús por su gran amor por ti y por mí. Y sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, y para que las escrituras se cumpliesen, dijo Jesús: tengo sed. Y estaba ahí una vasija con vinagre. Entonces ellos empaparon en ese vinagre una esponja, poniéndole en un hisopo, y se la acercaron a la boca. Esto dice Juan 19:29. Vamos al Salmo 69, que dice: me pusieron hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Pero después de haberlo probado, Jesús no quiso beberlo. Se rehusó a estar bajo el efecto de este narcótico y prefirió la sobriedad en su sufrimiento. Todo este sufrimiento fue soportado, hermanos, por nuestro Redentor. Él fue a morir por ti y por mí, y resucitó. Esto lo creo. Tengo sed. Dios los bendiga, hermanos. Me tocó la 6ª palabra, que es consumado es. Al pie de la cruz se oyeron sus palabras. Sin duda, cada quien les dio un sentido distinto, de acuerdo a su propia posición. Quizás nadie supo darle el sentido del que las pronunció. Los sacerdotes y los enemigos habían lanzado un suspiro de alivio. Se acabó. Ya no es más un problema. Tenía razón el sumo sacerdote cuando dijo que era bueno que un hombre muriera por el pueblo. Ahora podemos volvernos tranquilos y celebrar la Pascua mañana, sin preocupaciones. Algo así habrá pensado Pilato cuando lo supo, pues en su cobarde escondite solo buscó el sentirse aliviado de esa culpa. 3 días después, Cleofas, esposo de una de las mujeres que estaban allí, repetía como los demás discípulos el sentimiento que todos tenían, diciendo: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel.
Esperábamos, sí, en pasado. Aquello se acabó, que fue una ilusión pasada, un entusiasmo sin fundamento, una falsa esperanza. Ya se terminó. Dios tuvo misericordia de él y puso fin a sus sufrimientos. Esta profunda resignación invadió y los únicos fieles sintieron piedad por su propio Salvador. Hoy en día, multitudes en todas partes esperan quizás un Viernes Santo para llorar por un Cristo que creen muerto. Pero Cristo no dijo se acabó, ya he terminado. Consumado es mucho más que acabado, terminado, concluido. Él lo dijo la noche anterior cuando oró. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y dijo a los 12 años a sus padres, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Su padre le había encargado una misión que cumplir. Por eso era necesario encarnarse, andar, sufrir, llorar, ser crucificado. Y ahora regresaba del campo de batalla y pudo decir, misión cumplida. Y aún más, confiad, yo he vencido al mundo. El enemigo había sido destruido. La victoria era definitiva. Si nos asombramos al escuchar estas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si quedamos doloridos por el tengo sed. Ahora, levantemos la cabeza y miremos confiados otra vez la cruz. Ya no es tan solo la oración, Padre, perdónanos. Es mucho más. Es decir, al Padre, tú lo has perdonado en mi muerte. Yo, para esto he venido al mundo. Ya está todo hecho. La obra que Cristo vino a cumplir fue la de nuestra salvación. Él vino para que el pecado que nos separaba de Dios fuera destruido. Cuando Él exclamó aquella grandiosa frase, nos dijo, pues, que el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Quien acepte esto que Cristo dijo, cree que aun cuando el pecado siga actuando en el mundo, ya no tiene poder en la vida de quien le recibe como su Salvador personal. Por esto la salvación del hombre ha de ser encontrada solamente en Cristo y no debe ser buscada en ninguna otra parte, porque la obra de Cristo es la victoria sobre la muerte y sobre Satanás. Dice la palabra de Dios en Isaías 25, 8, 9. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová, el Señor, toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. También dice en 1 Corintios 15:55 que la escritura se cumple cuando dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Bendito sea el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, hermanos. Esa victoria ya está consumada. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a este culto de las 7 palabras o culto de crucifixión de Jesús que año con año celebramos. A mí me ha tocado compartirles la 7ª y última palabra dicha por Jesús allá en la cruz. Está basada en Lucas 23:46, que dice de la siguiente manera. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Una frase corta, una frase muy conmovedora y una frase de 7 palabras. Fijémonos bien lo que dijo Jesús. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Yo voy a explicar brevemente 4 puntos de este versículo, pero antes quiero compartirles el versículo número 45 de aquí mismo del libro de Lucas, capítulo 23, versículo 45, que dice: y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó a la mitad. Dos cosas sorprendentes, dos cosas extraordinarias sucedieron antes de que Jesús entregara su espíritu, antes de que Jesús cerrara sus ojos. Y a mí me llama mucho la atención de cómo el sol se oscureció. Era la hora tercera, era el sol muy fuerte y se oscureció. Tal parece que el mismo sol no podía ver lo que las manos humanas estaban haciendo. Y el velo, para mí el velo es la ventana del cielo se abrió para tener nosotros esa entrada directa al Padre. Esa ventana que estaba cerrada, ese día se abrió y sigue abierta para aquellos que creemos en esto que hizo Jesús, el morir en una cruz por nuestros pecados. Voy a explicar brevemente el versículo, comenzando con la palabra Padre, sin antes mencionar que dice la palabra que clamando a gran voz. Clamó a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Clamar a gran voz es un dolor, una tristeza de los momentos que iban a seguir, pero ahí estaba, orando a su Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús había sido obediente durante toda su vida y esta no era la excepción. Estaba clamando a su Padre, esperando ser escuchado, como siempre lo había hecho. La enseñanza que nosotros podemos tener de esto es que nosotros también podemos clamar al Padre, pero siempre y cuando seamos obedientes vamos a ser escuchados. La segunda parte de este versículo dice: en tus manos. Una frase dulce y conmovedora. En tus manos deposito, en tus manos dejo, sabiendo que en las manos de Dios nada perece, sabiendo que en las manos de Dios todo está bien. Tengamos esa confianza. Jesús tenía esa confianza, estaba depositando en las manos de Dios su vida, su espíritu. Lo que sigue es encomiendo. Encomendar es sinónimo o igual a encargo. Cuando encargamos una cosa, cuando encargamos una persona al cuidado de otra, sabemos con la seguridad que nos las va a cuidar muy bien. Sabemos que no sufrirá ningún daño y que va a estar muy bien cuidada. Y como Jesús reconocía, en las manos de Dios nada perecerá. Así podemos nosotros también reconocer, depositar nuestra vida en manos de Dios, sabiendo que Él la cuidará de la mejor manera, sabiendo que en las manos de Dios todo estará mejor. Y la siguiente palabra es espíritu. Espíritu es aliento de vida, es sinónimo de vida. Jesús estaba encargando su vida, sabía que en unos minutitos cerraría los ojos, pero confiaba en ese Padre todopoderoso, que su vida se le iba a restituir íntegra. Sabía que iba a resucitar. Nosotros tenemos esa confianza. Si conocemos del Señor, podemos decir: en tus manos deposito mi vida. Y el día que sea que tú me llames a cuentas, el día que tú me llames a tu presencia, poder estar tranquilos. Porque la palabra agrega: y habiendo dicho esto, expiró. Jesús cerró sus ojos. Jesús ya no respiró más, pero sabemos que al tercer día resucitó. Al igual que Jesús, podremos nosotros, al término de nuestros días, cerrar los ojos con tranquilidad y decirle a Dios: espero te haya agradado mi vida. Si no has entregado tu vida al Señor, es el momento de que te entregues, confiando que Él la cuidará, que te dará la vida eterna y que qué mejor manera que agradarle y siendo obedientes. Espero haya sido de gran bendición este pasaje y que año con año lo repetimos
pero año con año tiene una nueva enseñanza. Y cada día que abras su palabra, hay una enseñanza. Te invito a que leas a diario la Biblia y sobre todo a aplicarla a nuestras vidas. Solo así agradaremos a Dios. Que Dios los bendiga, que tenga bonita tarde.